Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a un capítulo que, como siempre, estoy muy emocionado porque siento que Paredro tiene todavía mucho que hacer con la poesía y tiene todavía muchos creadores y muchos poetas que invitar para que nos puedan contar acerca de lo que es la experiencia poética desde su creación, pero también hablar sobre lo que siempre estamos pensando y es cómo es la salud de los lectores, es decir, cuánto se vende la poesía, cuánto circula, que muchos dirán, pero ¿por qué le pone el componente económico? Preguntémosles a los creadores si ese no es acaso un sentido importante para poder vivir plenamente de lo que deben hacer. Me refiero además a un libro y a una poeta que nos da en su última publicación, le estaba diciendo ahorita, uno de los títulos más sugerentes y que más me han puesto en modo ensoñación en los últimos meses, como lo es Lengua Rosa Afuera, Gata Ciega, de María Paz Guerrero. María Paz, bienvenida a Paredro. Camilo, muchas gracias por tu invitación. Tu podcast lo sigo y estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias, María Paz. No te imaginas la emoción que siempre me da que los invitados arranquen así y que nos oigan. Sí. Bueno, María Paz nació en Bogotá, es autora de los poemarios Los Analfabetas y Dios también es una perra, sobre los que estaremos hablando ahorita. También de la selección y prólogo de la generación sin nombre, una antología realizado por la Universidad Central en el 2019 y del ensayo El dolor de estar vivo en los poemas póstumos de César Vallejo, que es su tesis de la Universidad de los Andes. Sus poemas aparecen en las antologías Pájaros de Sombra de 1964. Estamos sin lugar a dudas con de las voces más importantes, más sugerentes y que más atención le hemos puesto en los últimos años, de tal manera que María Paz, que estés aquí con nosotros, es un gran día para esta casa. María Paz, arranquemos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo empieza tu composición poética? Es decir, nosotros coincidimos, alcanzamos a coincidir un par de semestres o 2 añitos en los Andes, en literatura. Coincidimos también en una clase con nuestra muy genial y muy celebrada Claudia Montilla, quien ha pasado por acá y saludamos si nos está escuchando. Y luego te vas a París a hacer una maestría. ¿Por qué no nos cuentas un poquito ahí cómo empezó la poesía a latir? Camilo, mira, pues yo empecé realmente leyendo poesía desde muy joven y para serte sincera, la carrera de los Andes, como te acuerdas que se puede uno como construir su propio mapa de clases, yo la enfoqué digamos, en clases de poesía. Hice mi tesis de pregrado sobre César Vallejo. Por supuesto que las clases de Claudia fueron espectaculares y es una profesora pues que queremos y que nos marcó mucho. Pero después pues, de los Andes me fui a París a hacer una maestría en literatura comparada, en París 3 en la Sorbona Nueva, y volví a trabajar poesía. Y trabajé a José Manuel Arango y leí a un poeta francés que se llama Yves Bonfoy, que es como una voz así súper contundente del siglo XX, también crítico de arte, un poeta así como muy rotundo. Y allá empecé a escribir, en París empecé a hacer ejercicios de escritura. Yo creo que yo entré a estudiar literatura pues porque me gustaba escribir, pero entendí muy rápido que para poder escribir había que leer mucho y que había que pensar mucho y que había que tener pues la literatura en la cabeza. Y en París empecé a hacer un ejercicio de extrañamiento con la luz, porque pues esta experiencia de las estaciones pues es la otra edad para nosotros. Y París es una ciudad que en invierno pues es muy particular, muy gris, el sol está pues un poco ausente, pero tampoco del todo, tampoco es Berlín. Entonces ahí empecé como un trabajo del lenguaje y la luz. Volví de Francia, yo me quedé en Francia 4 años y medio, trabajé, y al volver de Francia, Camilo, ya empecé a plantearme la noción de libro, un libro de poemas, como hacia mis 29 años. O sea, fíjate que hoy en día los poetas eh, sacan libros muy jóvenes y son muy talentosos, muy jóvenes,
nosotros, creo yo, nuestra generación, éramos más atentos como a esa, no sé, como a esa lectura de todo el canon y de, no digo que los jóvenes no lean el canon, pero es que el mundo cambia y las velocidades cambian. Yo a los 29 años me planteé como la primera noción de libro, una reunión de poemas en torno a estos asuntos de la luz, muy influida obviamente por ya José Manuel Arango, por este lenguaje, digamos, material de José Manuel Arango, que es un poeta antioqueño que escribía poemas como fotos, que cuando tú lo lees ves fotos y eso era pues novedoso para nosotros que veníamos de una tradición poética metafórica, de la metáfora, del símbolo, de la imagen. Entonces, me planteé esa primera noción de libro y con ese libro yo quería escribir poemas, Camilo, y cuando te digo eso es importante porque lo que pasó entre ese primer libro que no, digamos, está publicado en antologías y la primera vez que yo publico fueron 20 poemas en una antología de la Javeriana hecha por el poeta Jorge Cadavid y por el poeta Juan Felipe Robledo, que apostaron por cuatro voces femeninas jóvenes, algunas más desconocidas que otras, en la colección de poesía de la Javeriana, que es una colección que tiene un talante canónico y digamos que es verdaderamente pues un lugar muy importante para la circulación de la poesía latinoamericana contemporánea. Y ellos deciden sacar una antología eh, de cuatro voces jóvenes, una apuesta que, digamos, era novedosa dentro del catálogo de la Javeriana, porque la Javeriana venía sacando voces pues ya establecidas. eh, me llaman, yo propongo este libro y a Jorge Cadavid le interesa ese trabajo y sale pues una primera muestra de mi escritura y a partir de ahí, Camilo, cambia mi relación con la escritura profundamente. Y es que yo, desde el 2016 o 15 que salió esa antología, hasta el 2018 que sale mi primer poemario, eh, paso, digamos, un tiempo en donde estoy, a ver, primero intentando sacar ese primer libro, todo, y segundo, intentando una escritura, Camilo, con la que yo estaba tal vez en un laboratorio, estaba en un laboratorio que me llevó a desestructurar la noción de poema, es decir, de escribir poemas. Y esto te lo digo porque empecé pues a trabajar la poesía francesa, de finales del siglo XIX e inicios del XX, dictando unos talleres de lectura en la librería Casa Tomada. Y allí hice unos ciclos de poesía francesa que me llevaron a trabajar la escritura como proyectos de lenguaje y no como, digamos, poemas redondos, digamos, otro poema, no como una sucesión de poemas redondos que tal vez tienen una unidad y tú vas, digamos, desarrollando. Yo corté con como con esa idea de escritura de un poema y otro que vas sumando. Me lancé a esa escritura de Dios también es una perra, mi primer poemario, que es un libro cuyo primer poema tiene 15 páginas. Es un poema que tiene partes en prosa y partes en verso. Cuando terminas de leer esas primeras 15 páginas, aparece una segunda parte que es una continuación de la primera parte de poemas sueltos. Estos sí están un poema en una página. Y esos poemas sueltos están haciendo un eco con la primera parte. Como te puedes dar cuenta, acá ya hay, digamos, una comprensión
de la escritura como un trabajo de desarrollo de fuerzas, intensidades, sensaciones, tipos de lenguaje, flujos y no tanto de forma, de formas predefinidas, formas preestablecidas. Entonces, creo que esos años de laboratorio me sirvieron para encontrar mi propia poética y para abandonar mi primer acercamiento a la poesía, que fue un acercamiento más prescriptivo, más normativo, más del deber ser del poema cerrado, más de una idea de la obra completa, cerrada, y de la imagen poética también, como la imagen metafórica, como, digamos, el tropo que alude a un, un lugar de lo poético que ya, digamos, ha sido visitado. Con esto no quiero decir que en esos primeros poemas yo no estuviera ya trabajando asuntos propios de mi poética. En esos primeros poemas ya aparece lo animal, ya aparece digamos, el trabajo con la violencia y con la materia. Lo que pasa es que sí hay una intención de construir una imagen más, digamos, metafórica. Yo lo asimilo también, digamos, a ese primer intento de escritura con el que rompo con Dios también es una perra. Ese poema, ese libro, Dios también es una perra, es un libro en donde yo me estoy preguntando por el lugar de como cuáles son las posibilidades de, digamos, de la lírica en la contemporaneidad, de la relación de ese canto con los dioses, con lo sagrado, con el misterio, con la mística, como una pregunta que además atravesó mis estudios en los Andes y también en la maestría de la modernidad, que nosotros nos formamos en esa pregunta de la muerte de Dios, también como una pregunta por ese lugar del poeta que le canta la musa y después que, que ansía ver a Dios, que ansía nombrarlo, y después muere Dios y la temporada en el infierno de Rambo, esa temporada en el infierno donde Rambo plantea pues que Dios ya no está, o sea, que experimenta esa ausencia de Dios, pero el verdadero infierno es que lo necesita, necesita un Dios para poder seguir viviendo. Ese es el infierno, no la muerte de Dios, sino la necesidad de Dios. Todo esto que te estoy comentando, pues aterriza en ese primer poemario de Dios también es una perra. Y ahí la idea es como un poco preguntarme por cómo nombrar esa tradición en el mundo de hoy y aparece la necesidad en la escritura de desbordar el ritmo, de acelerar el lenguaje, de que no haya puntuación para que un poco el lector construya la sintaxis o digamos, las pausas como él quiera, que el lector vaya construyendo con el texto su propia respiración, su propio ritmo. Y lo mismo con la segunda parte de Poemas Sueltos, que el lector cree las conexiones que le parezcan, digamos, necesarias que resuenen las imágenes de la segunda parte con la primera parte y arme su propio mundo poético. Pero yo siento, María Paz, pues muchas gracias. Además, qué cantidad de cosas aquí tengo anotados desde el cielo, desde la luz, de todo lo que decías y desde José Manuel Arango, porque me acuerdo mucho de una frase de Cioran muy bonita que se refiere la imposibilidad del cielo de París de ser azul y se refiere Uy, al qué cielo. belleza, Qué bonito, Camilo. ¿no? Uf, Y tiene una frase muy bonita que dice que se refiere al cielo holandés de París, que es muy lindo, que es totalmente. todo, eso está en Breviario de los Vencidos. Es que yo siento que en Dios también es una perra, que además es un título duro, Duro. es un título retador, Mm.
Yo creo que ahí ya te estabas de alguna manera adelantando a muchas cosas que han ocurrido desde el Me Too. Es decir, Ya. Ah, interesante, en ese momento está surgiendo el Me Too. interesante. 2018, esa es la fecha también de la invitación a Francia, que surge también todo el tema de no hay mujeres escritoras colombianas, no nos invitaron, ¿cómo así que no hay? Y de repente tú ahí ya estás metiéndote en un territorio retador, Mm, por supuesto, pero también de innovador y de búsqueda. sí. Entonces te quería preguntar un poquito, ese libro, ¿cómo ha decantado? ¿Cómo vio Pues, la luz y cómo la sigue viendo? Camilo, ese libro, a ver, ese título, como este de La gata ciega, yo le digo La gata ciega a este libro, pero es Lengua rosa afuera, gata ciega. Esos títulos aparecen en la escritura como verdades, así como yo voy leyendo el libro y digo, aquí, esta es la verdad del libro. Es una cosa que como, como que no hay una explicación más, digamos, racional. Dios también es una perra, era la verdad de ese libro. Y era una verdad que, como te acabo de decir largamente ahorita, que en realidad yo estaba dialogando con toda la tradición del poeta lírico que le canta a Dios y que le canta al misterio y que le canta a la musa y que está atravesado por los poderes de los dioses. Entonces, y que además en la contemporaneidad, pues está, digamos, con ese dolor y por eso yo hago esta conexión entre Dios también es una perra y una temporada en el infierno de Rambo. Todo esto lo acabo de hablar ahorita, larguísimo, y es que ahí, digamos, creo que lo que encontré en Dios también es una perra, es que la condición de posibilidad de ese canto hoy era en ese devenir animal y en ese devenir matérico, materia, en esa concreción material humana y un poco humana, y aquí empieza también como una pregunta por lo menor en el sentido de lesiano, kafkiano, es decir, en el sentido de todos los que están en la periferia, en el margen, en los márgenes. Entonces, este Dios que deviene perra y deviene margen y deviene todos los márgenes posibles, deviene animal y deviene animal hembra y deviene animal hembra que además está con la menopausia y todo lo que le está pasando en ese cuerpo menopáusico. Todo esto porque la búsqueda es por las condiciones de posibilidad de ese canto hoy. Y ese canto hoy lleva a que ese Dios es perra y esa perra es un cuerpo muy potente y muy vivo y muy, digamos, complejo, ¿verdad? Y yo le pongo ese título al libro con esta idea de lo animal y del devenir animal más husmeante. Y la segunda parte del libro incluso desarrolla esas visiones de esos animales, hembras rascándose, oliéndose, como en su potencia animal, ¿verdad? Entonces yo le puse el título así, con esta visión. Ahora, en la recepción que hay del libro es que digamos, que choca, que es como que habría una voluntad de choque. No, en realidad lo que hay es un ejercicio de búsqueda de pues digamos, de esa posibilidad de ese Dios animal. Y la recepción que ha habido es que es un libro que salió traducido al inglés en una editorial que se llama Ugly Duckling Press. Un poeta que se llama Camilo Roldán, que es norteamericano y colombiano, se interesó por el manuscrito, lo tradujo y lo envió como un concurso en esta editorial y salió, pues digamos, salió publicado en traducción en un cuadernillo en esta editorial que está basada en Nueva York y ahora va a salir en el segundo semestre de este año, traducido al francés,
en una editorial que se llama Dernier Telegram, que queda en Limoges y va a salir también bilingüe como salió en Estados Unidos. Y me invitaron a participar en la Latinale, que es un festival de literatura latinoamericana en Berlín, y voy a ir en noviembre a la Latinale. Imagínate, me contactó una traductora alemana y me dijo que estaban traduciendo Dios también es una perra al alemán Qué para, bueno. para que pueda ser leído en la Latinale. Pues digamos que la idea es que yo hago una lectura en español y ella va a hacer son dos, ella y otro traductor van a leer su proyecto de traducción al alemán. Entonces esto para pues plantearte que es un texto, digamos, que creo que ese devenir perra y ese devenir Dios material, creo que, mm, digamos, plantea porque en esa materialidad de ese Dios, además es muy cotidiana y muy concreta, como en situaciones específicas, ese Dios está pues viviendo una dificultad con las ciudades, pues, con encontrar trabajo, con ese cuerpo menopáusico y ahí hay algo, digamos, un poco que reúne, creo, como cierta, como que condensaría cosas no sé, de los inicios del siglo XX, algo así, no sé. Claro. Y además siempre es interesante recordar que un libro como estos también parte de esa premisa tan importante declarada por Nietzsche, que es la muerte del Dios Claro, teológico. Es decir, es que hay que entender muy bien un título así no está hecho para sacar canas. No, no, no está hecho para que las mamás murmuren. No, no, no. Hay que también entender cómo funciona y qué es lo que está buscando. Y también hay mucho que entender de Dios, creamos en Él o no, claro. si lo podemos ver convertido en múltiples cosas. Y el principio de animalidad también, María Paz, del que estás hablando, creo que este devenir animal, me parece que es un muy buen punto de partida para entrar a hablar de tu último poemario, ¿cierto? Como te digo, este título que tú te refieres como Gata Ciega, que es Lengua Rosa afuera, Gata Ciega, tiene algo muy lindo, el título en primer lugar, y que no me va a cansar de decirlo, pero ahorita voy a leer la primera página, pero quiero arrancar por esta situación de devenir animal de la voz poética. Es Ujú. decir, si nos hablas si nos llegas a hablar, digamos, de la relación entre Rambo y Dios también es una perra, aquí también tenemos no el yo es otro, sino el yo es gata, Ah, qué ¿cierto? belleza. Que eso es Sí. muy bonito, yo es gata. Y ahí hay todo un juego semántico, no es que yo soy gata, no, 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 no. Yo es decir, esa separación del sujeto. Entonces, ¿por qué no arrancamos de ahí? Este es un poemario que habla sobre lo que pude ver sobre el ennui, es decir, sobre el aburrimiento, sobre lo orgánico, sobre las redes sociales, eso lo vamos a ver ahorita, pero arranquemos desde ahí, de ese devenir animal de la voz poética y esa convergencia en, en lo gatuno. En este poemario, fíjate que eso que dices de ese yo es gata, que me parece tan interesante, que lo pensé ahorita que estábamos hablando cuando dijiste todo el trabajo que hay de la voz poética con la gata. Y es que fíjate cómo el narrador poético le habla a la gata y después deviene gata y no hay un hilo claro entre cuándo le está hablando y cuándo, a ver, no hay unas marcas claras porque en en esa no claridad lo que hay es el devenir, como un silencio que es Exactamente. el devenir, Eso es muy bonito. que es cuando el lector queda ahí lo que hay es un extrañamiento, como quitarle el piso al lector, ¿no? Como, es decir, eso por supuesto está pensado, todo está orquestado, todo está cuidadosamente construido. Entonces, cuando el narrador le habla y de repente
utiliza la segunda persona del plural. Nosotros somos gata. Primero le habla, le dice, gata, tú eres así, o tú haces esto y esto otro, y después dice, nosotros que somos gata, y eh, después es toda esa vacilación que hay, es esa búsqueda del devenir y esa búsqueda del narrador de ver a la gata y devenir gata viendo a la gata, como sucede, yo creo que con las cosas en la vida. Uno ve las cosas y se funde con las cosas, Exactamente. uno Y, cambia. pero lo que es la experiencia, María Paz, de este poema es que hay un principio de disolución y Es, de transformación en la que uno hay un punto en el que no tiene de qué agarrarse porque no debe o porque ya está agarrado de algo que no es fijo. Me qué explico. Es maravilla. decir, algo que está en movimiento. Entonces uno dice, ¿dónde estoy? Porque quiero leer la primera página para que nuestra Por audiencia favor. también sepa de qué nos referimos. Ujú. Nos recostamos aburridos, encorvamos la espalda, la cervical se mete entre la médula, bajamos, actualizamos el feed, pero no refresca el feed, mientras la columna se eriza, se desencaja todo tan parejo y suave, tanteando la forma del subsuelo. Todo dice algo que no se parece y se multiplica en una superficie semejante a un ya tarde, un ya distante de filtros, una llave que abra la cascada repleta de lloros, un llanto que nos transporte en trueno. Queremos nosotros con un ya algo afanoso rascar, rascar. Un poco de pelo que recubre un estómago que se infla. Queremos rascar nosotros que todo el día deslizamos los dedos, pulgar a la derecha. Queremos rasguñar, hacer fisioterapia 3 veces por semana. Aquí hay devenir animal, devenir facebookiano, devenir social. Aquí hay una mezcla, pero quiero rescatar eso que me parece que está a lo largo del libro. Aburridos, Sí, sí, aburridos. Es sí, decir, esta es una sí. reacción, María Paz. Yo creo que todo tu poemario también es una reacción al ennui, es decir, al tedio y a Sí. las múltiples formas de búsqueda en el que encuentro en el feed, pero también encuentro en yo es gata. Es una, como, mira, es como una manera de instalarse y en esa segunda persona del plural lo que creo que hay es como una necesidad de, primero, no decir yo, eso es clarísimo. Exactamente, sí, y eso es Yo me importantísimo. recuesto, aburride, encorvo la espalda, la cervical, o sea, no, es un distanciamiento del yo, de la lírica en primera persona y una búsqueda de una especie de comunidad como imaginada, como convocar la imaginación en un nosotros, un narrador que convoca a un nosotros, y ese nosotros está en un lugar de planicie que es muy duro, que Claro, es muy duro, que es como angustioso, pero, pero hay un lenguaje que está nombrando esa dureza, de esa planicie, de ese vacío, de esa vacuidad que está concretada en la imagen de la persona que está un poco adicta al feed, adicta a ver, deslizar las historias de Instagram, de ese feed. Ahí hay una temporalidad particular que supone un cuerpo en estado de vacuidad, con ese celular, en ese hay como un instalarse, un nosotros que se instala en un cuerpo colectivo imaginado de como una especie de ciudad que mira y mira ese feed y se vacía a sí misma mirando ese feed y va perdiendo su cuerpo en esa acción, en esa actividad y un lenguaje que se va metiendo en esa ciudad, en ese colectivo, en esa actividad y que se va encontrando con un cuerpo y ese cuerpo suena y todo empieza a sonar y por eso empieza
esa búsqueda de que las palabras eh, están como cantando, pero hay un canto que es además chirriante y ahí te metes ya como en una atmósfera que es, creo yo, dura, Claro, pues dura. fíjate justamente que tenía aquí eso que con lo que arrancaste. El yo cansa las palabras con un clic. Ujú, El yo gata despeñada que escribe 100 horas seguidas por ese chat vivo cascabel. También podíamos hacer imágenes y teñir fibras. Yo es clic, túnel, muñeca. Y ujú, que creo que ahí es donde estás metiendo, porque a mí me llama mucho la atención, María Paz, como ya venimos diciendo, son estos distintos campos semánticos que desarrollas para poder materializar o difuminar, ahí ya creo que los dos funcionan, esa impacto, esa inercia de ese plural, porque sin lugar a dudas arrancamos desde un plural que es voz poética y gata, ujú, ¿cierto? Y ujú, aquí los oyentes nos van a entender cuando lleguen al texto. Puede que estés diciendo, pero ¿cómo así? No, es así. Es la experiencia de una forma de ver el mundo desde, no voy a decir suplantaciones, sino abriendo las fronteras, permitiendo que los vasos comunicantes se trasvasen, es decir, ver el mundo desde múltiples puntos. Ahorita vamos a ver a los otros, pero claro, ese plural con el que nos encontramos, no sabemos al inicio que es únicamente voz poética y gata, sino que me meto yo en él. ujú, Entonces yo también soy aquel que está aburrido, yo ujú, también soy aquel que estoy buscando, yo ujú, también soy aquel que está en el feed. Y cuando hablamos del feed, tengámoslo muy claro, pues nos referiremos a la acción que conlleva una red social en el que es lo que nos hace que estemos agarrados, prendidos, sujetos. Páginas después, María Paz, y aquí podemos dar un pasito, de repente nos encontramos con otra página, otro fragmento que arranca. El médico nos dijo que esperáramos, que no era grave. Por una razón tiene 30 o más, alguna cifra, que ya están sardinas enlatadas, que ya van derecho al túnel, arrasados. Nosotros teníamos afán, doctor. Un mes es un órgano o medio órgano. Me llama mucho la atención ese juego entre aburridos, lo orgánico y después que aparece el doctor y aparece el médico y aparece el espacio de curación. ujú. Ahí se teje mucho. Fíjate qué interesante porque además es una irrupción. Cuando dices que hay como unos cortes en el libro, tú vas leyendo en ese nosotros, gata, y de repente un doctor, un médico. Pero ¿qué pasa? Que antes de ese doctor y ese médico, lo que estás viendo es el cuerpo de ese nosotros con el fit. Ese cuerpo que está entumecido y por eso dice, queremos hacer fisioterapia, porque Exactamente, ¿cierto? estamos tiesos de estar todo el día sentados con el celular pasando las historias de Instagram. Ya no tenemos cuerpos, somos unos cuerpos de hierro. Por eso queremos hacer fisioterapia, queremos despertar el cuerpo. Y en ese despertar del cuerpo, de repente aparece una gata que es ciega y esa gata que es ciega se mueve una cantidad. O sea, que hay un contraste entre ese cuerpo del feed, de quien está mirando y mirando esas historias, con una gata que se da totazos porque se mueve, porque se desplaza en el espacio, Claro, porque eso va es muy para un bonito. lado y para el otro, ¿sí? Entonces ya tienes esos dos cuerpos en el inicio del poema y de repente aparece un médico, bueno, esos dos cuerpos, el primero en el aburrimiento, el segundo es un cuerpo, digamos, con esa ceguera, pero que se mueve, y el tercer cuerpo que aparece es ese cuerpo del médico y ese cuerpo que tiene unos órganos que están desaforados, que están des... Ahí hay algo, digamos, como unas células que están desatadas y desaforadas. Pero entonces fíjate, el cuerpo del fit es un cuerpo también acelerado, porque ese fit es acelerado. La gata se mueve en el espacio, ahí hay movimiento.
y ese cuerpo, digamos que hay un aburrimiento acelerado en el feed, la gata se mueve en el espacio y el cuerpo del médico está viendo unos órganos que también están acelerados, que se están como acelera, hay unas células que están moviéndose y que se están moviendo en un descontrol, un descontrol que está sucediendo y en medio de esos órganos descontrolados y de la institución del médico que aparece como el que puede salvar a ese cuerpo. Y ahí empieza como una pregunta por hasta dónde sí vas a poder o no médico salvar este órgano descontrolado. Esa cantidad de movimiento que tiene el órgano y esas células desaforadas empiezan a llamar a esa gata que se mueve y empiezan también como a colarse entre el feed de ese feed que también es desaforado. Entonces todo se Claro, empieza como a mezclar y claro, ahí aparece lo que tú estás diciendo de esas múltiples perspectivas en donde el lector está deslizándose continuamente entre un cuerpo y otro sin que haya un anuncio, sin que el narrador le anuncie, ojo, vamos a cambiar de cuerpo, sino que claro. de repente, como un, ¿sabes cómo es? Creo yo, como un parque de diversiones de toboganes. Okey. ¿Sí me entiendes? Como yo no sé, manda por un tobogán lleno de agua y de pronto va por un lado, va por el otro y no sabe bien, algo así, Ya, ya, pensé. ya. No, 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 te entiendo. Quiero leer aquí otra página. Te propongo un experimento. Querer todo este alboroto. Vamos, que en ese país de ensueño donde el corazón es de agua, perdón poeta, vamos a brincar, pero nos da pudor, a pasar la cerca, a alargar el cuello 100 veces, a corretear, a picar maíz hasta que caiga, así dure, otro maíz con cantinela. Mientras te escuchaba ahorita, María Paz, había algo que pensaba y es como la poesía o tu poesía, para ponerlo ahí. Y en este libro específicamente es muy bello observar y atender ese principio de semejanza con Mm, las demás cosas para desde allí poder mirarnos hacia adentro, pero no desde la claridad, ojo. mm, Es decir, si ya estamos hablando del ennui y del tedio, mm. también podemos traer, y la audiencia creo que me lo ha oído decir 1000 veces y me va a escuchar otras 1000 veces decirlo porque es Es una frase que me gusta mucho y me parece que nos enseña muchísimo, que es esa gran frase de Baudelaire cuando se refiere a Víctor Hugo, que dice, era el rey de los videntes porque traducía lo oscuro con la oscuridad necesaria. Yo mm, creo que tu poesía recurre a lo experimental, recurre a estos quiebres, porque es que hay oscuridades que se deben narrar desde lo oscuro y se deben reflexionar desde lo oscuro. bueno, me encanta esta pregunta y esta, digamos, como este lugar de diálogo sobre lo experimental y el lugar de lo experimental hoy, porque me gusta mucho que hubieras leído ese poema del movimiento, porque claro, estaba yo con esta especie de como de narración de cómo el movimiento va siendo como un hilo conductor y claro, vamos a movernos todos. Llega un punto en que la voz dice, bueno, ya que todo se está moviendo, movámonos todos y movámonos también como con las gallinas y piquemos maíz como las gallinas, porque también hay una recurrencia a imágenes de esta geografía que habitamos, que es Colombia, como un traer lugares del paisaje que pisamos todos los días. Pienso que lo experimental hoy es una forma más de trabajo y que la experimentación es un método riguroso, eh, como otros métodos hay de trabajo creativo. Entonces, no quiero primero que pensemos que la experimentación es el caos o la inspiración en un sentido de me llegó una idea y la saqué y soy un poeta que va por el mundo teniendo revelaciones. Entonces, eso no es la experimentación,
ni el caos, ni esa inspiración divina. Tampoco creo que sea novedosa la experimentación. No, no creo que experimentar sea equivalente a producir novedad, porque Ok, estamos desaforados de experimentaciones. Es decir, claro, ya pasaron las vanguardias y estamos, digamos, totalmente abiertos y expuestos y en una arborescencia de posibilidades y un poco también perdidos, como en el fit de tantas posibilidades que hay y también tan nutritivas, porque no quiero decir que no haya una calidad muy grande en la poesía latinoamericana contemporánea. Por último, pienso que el asunto hoy no creo que sea la novedad, no creo que sea buscar decir o componer algo que suene nuevo, porque la novedad hoy creo es algo pues que no, digamos que tal vez no es tan interesante de pensar en la medida en que hay preguntas que van mutando, que van cambiando y hoy creo que lo interesante es pues construir un lenguaje singular, que el lector entre, a ver, el lector que es lector de poesía pues ya sabe que pasaron las vanguardias y hoy entra y ve, digamos, un asunto experimental, pero lo que le interesa también es ver si ese asunto, si ese libro que está experimentando pues tiene como un lugar de singularidad y en esa exacto. singularidad me refiero como a que tenga una especie como de mundo propio, ¿sabes? Como de fuerza propia, algo así. Y además, perdóname Sí, María Paz, hay algo muy bonito que tú dices y además porque tu poesía y tus poemarios buscan esa experimentación y es que la experimentación no necesariamente nos debe dar la novedad, eso es muy no, bonito, porque a veces creemos que si experimentamos estamos buscando el futuro y de repente si experimentamos nos vamos a encontrar con el pasado y a ver, esa es uf, una cosa muy bella, porque entonces experimentar me muestra cuando me salgo de mi molde, voy sobre lo que otros ya descubrieron. Y entonces me doy más cuenta de ese caos al que tú has hecho referencia desde el principio, exacto. ¿cierto? No, eso que dices es fascinante porque yo, en realidad, lo que sucede en este, digamos, en este método de creación es que te estás encontrando con lo que otros ya hicieron, pero en tu propia voz. Exactamente, Punto, exactamente. nada Sí, más, sí, ¿sabes? Eh, todos ya utilizaron canciones en los poemas, todos ya cortaron al infinito todas las poemas, todos ya utilizaron grosería, o sea, todo ya se hizo. El asunto es cómo lo vas trasvasando a un universo propio que va conteniendo resonancias, creo yo, pues con el mundo actual y que se va cargando como un cuerpo que hace sentido con los lectores, ¿verdad? Pero exactamente. eso que dices es muy interesante. Camilo, yo escribo desde un poeta cuando te digo desde es porque este libro lo escribí leyendo El teatro y su doble de Antonin Artaud. Yo creo que ahí se entiende muchísimo que esto es un ejercicio de crueldad, es un teatro de la crueldad. Chévere O saber, esa sea, es una referencia muy claro, chévere. Sí, claro, porque lo que hay es una apuesta por crear el espectáculo que Artaud quería de los bailarines de Bali. En el teatro, en el teatro y su doble, este poeta francés de inicios del siglo XX, que es muy conocido como un poeta de la, digamos que como un teórico del teatro contemporáneo, es más conocido como teórico del teatro que como poeta. En este libro, que es su libro, digamos, central con los tarahumaras, él propone en uno de los capítulos una manera de ver el teatro a partir de las danzas de los bailarines de Bali. Y Artaud encuentra en esa danza de los bailarines de Bali una desarticulación del cuerpo metódica y organizada. Entonces, él está planteando una experimentación metódica, como encontrar lo informe
lo que no tiene forma, como encontrar ese cuerpo sin órganos, ese cuerpo desmembrado, ese otro cuerpo que ansía en Sí, toda su obra, a partir del rigor de los símbolos de los bailarines de Bali. Entonces, ahí hay una apuesta muy interesante, por eso insisto en que experimentar es un rigor, es una de las formas del rigor, claramente. que es lo que tú estabas diciendo sobre la oscuridad, es decir, cómo hablar con la oscuridad, como la precisa, como la precisión de Exacto. la oscuridad, ¿verdad? Exacto, y Eh, además, si lo pones así, perdón, también estamos intuyendo que hay una luz oscura del conocimiento, es sí, decir, la luz oscura de Fausto, la luz oscura del doctor Frankenstein, la luz oscura de todos los góticos. Estos no eran personas encerradas en la oscuridad sin pensar y sin avanzar. Lo que pasa es que es un avance distinto, es un avance que cambia, ¿cierto? Entonces ahí me parece que hay un tema muy bonito también. pues tú, lo que pasa es que a mí digamos, me parece muy interesante porque aquí estaríamos planteando que nosotros podemos leer textos que tienen esa oscuridad luminosa, como si fueran textos legibles, Exactamente, ¿no? Y no como exacto. textos difíciles, lejanos, o que solo son para gente eh, letrada o herméticos, y resulta que son eso, la oscuridad luminosa. Entonces, ¿cómo se lee la oscuridad luminosa? Eh, Aceptando que hay un lugar que es así y que tiene digamos, un método otro, y ese método otro supone, en este caso de la gata ciega, el de las sensaciones y el de Exactamente. dejarse, como tú lo expresas, impregnar por ese devenir de la voz poética que tú me estabas contando que empezaste subrayando el libro y de repente te dejaste ir, te soltaste. Y en A ese eso iba a contar. soltarse que es tan difícil, es dificilísimo soltarse en el mundo pues occidental, racional, Mm. neoliberal, en ese soltarse aparece esa, ese otro método. Exacto, y es un poco exactamente lo que te decía y que también iba a volver a traer. Yo arranqué este poemario con mi lápiz, tengo siempre mi lápiz comprado en Panamericana, que es mitad lápiz rojo, es mitad rojo y mitad de grafito, porque necesito tener los dos colores para Así, distintas categorías, entonces siempre todos mis libros están subrayados y subrayo todo, o sea, subrayo casi que hasta la portada, y eso no me avergüenza. Entonces, no, mentira, no, tampoco, pero casi. Pero claro, lo que va es que al principio empieza una lectura en la que uno dice, no se me puede pasar nada porque todo tiene que estar en un primer plano, porque esa es la experimentación. Pero después te das cuenta que es que estás en un nivel distinto y que el hecho de que sea experimentación no es que todo tenga que ser subrayable, sino que te está invitando a otro orden, a otra forma. Y ahí dejé el lápiz al lado después de haber tenido muchas páginas muy subrayadas, pero ya después lo dejé al lado porque dije, aquí la idea es otra y la invitación es otra. Pero María Paz, dentro de esta idea también, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero todavía hay un par de preguntas que te quiero hacer, porque hay algo muy bello y es que nos empezamos a encontrar con unas palabras en cursiva en tu poemario y de repente nos traen un aire muy bonito, con también muchas referencias, digamos, campestres o finqueras, si queremos, y nos encontramos con esas bellísimas letras de Simón Díaz, cantante venezolano de música llanera, que quien no lo haya oído cuando termine esta entrevista, que se ponga las tonadas de la luna y tantas otras, ¿no? Canciones tan hermosas de Simón Díaz. ¿Cómo llegas entonces a Simón Díaz en medio de todo esto? Y muchas veces aparece la mamona como ese componente campo semántico del orgánico. Entonces cuéntanos un poquito cómo entra ese territorio llanero que siempre es tan sugerente y tan bonito. y mira que desde la primera página está el llano, porque hay un punto en la página 8 en donde se habla de nosotros pregonamos ese grito de vaca y después, y ahí ya hay una fuerza, un poco como, yo creo que, sabes que cuando yo escribo, no, cuando escucho hay cierta música
ciertos cantantes, ciertas canciones que contienen la fuerza con la que yo querría escribir poesía. Sí. ¿Sabes? Como, no sé, me pasa con muchas veces con Héctor Lavoe, como hay momentos en las canciones de Héctor Lavoe, en cómo entona la voz. Me pasa con Billie Holiday, eh, como unos momentos de entonación de la voz en donde yo creo que pues esa conmoción que produce la música y que produce la voz de un cantante. Pues a mí con los cantos de vaquería, y fíjate que ahora que estaba en España, pues el flamenco y los cantos de vaquería Uy, tienen mucho sí. en común y ese grito, ¿no? Ese llamado, ese aullido, esa relación con, digamos, entre como el grito, como hay un paso, un flujo como entre el mugido de la vaca y el canto de vaquería, Claro. como el viaje del sonido en realidad. Mm. Aquí hay como una fascinación por ese viaje del sonido, como entre el pájaro y el canto pues de la voz del cantante y esa voz del cantante que va eh, conteniendo sílabas y de esa sílaba empieza la palabra y la palabra se vuelve entonces en ese proceso poético, eh, pues música, eso ya pues digamos es un lugar común, pero sí hay un poco de ese viaje, como esa búsqueda de ese viaje en este libro, del inicio del sonido el, como hasta la palabra. Y por eso las palabras en este libro suenan tanto, o sea, hay como tanta asociación sonora entre una palabra y otra. Y en esa asociación sonora, y aquí estoy poniendo en evidencia el método del que hablaba ahorita, del método de experimentación, porque es metódico, es porque fíjate que si puedo volver lineal el libro del cuerpo, del nosotros, del feed, pasando por esa gata ciega que lleva al órgano descontrolado, al médico como instancia de posible salvación, pasa ese órgano descontrolado, es un pedazo de carne y ese pedazo de carne resulta que a esa gata ciega le dan carne porque sí, no le han concentrado, o sea, no es una mascota normal, no es concentrado de supermercado, es que le dan pedazos de carne que ha sido asada previamente. Y ese pedazo de carne asado, que es importante que es asado, porque entonces esa mano que le da la carne cogió carne cruda. ¿Y esa carne cruda de dónde viene? Pues viene de una vaca que pasó por un matadero. Y ese matadero, esa vaca que viene de ese matadero, viene de esas canciones de Simón Díaz, de los cantos de vaquería. Claro. La vaca mariposa tuvo un terné y ese becerrito la vaca está nerviosa porque ya sabe la suerte de su becerrito. Entonces ahí hay pues como un campo semántico y me encanta que me muestres tu lápiz y cómo construyes tu lectura por campos semánticos, porque yo escribo con campos, como tú lees, yo escribo, es decir, Ya. voy armando un campos semánticos, mapas, y este mapa que te acabo de comentar, pues es un mapa de la carne. Claro, y Aquí en además, este libro, totalmente, total, y me encanta que ya que al final nos estés poniendo esto, porque también vale la pena también traer siempre lo que es importancia de toda la cultura de los trabajos del llano, de los cantos del cabresteo, por ejemplo, y de cómo el pasaje es para trabajar con ganado manso, el joropo es trabajar ganado duro y es ¡ay, muy qué belleza! bella. La relación de la música llanera es una relación que no parte de la expresión humana y su recepción, sino de la expresión humana para el sosiego y calma de lo animal. ¡Ay, Y qué eso es belleza! muy bello, y eso es muy bello porque eso nos marca unas diferencias muy grandes y de allí como eso que se explica es porque casi toda la música llanera tiene como tema el paisaje, pues porque es que el llanero
El llanero tiene que estar 12 horas a caballo. ¿Qué más va a ver sino su paisaje? ¿Y sobre qué va a cantar si no es sobre el paisaje que lo rodea? No hay mayor riqueza que la que tiene cualquier cantante llanero en ese medio. Pero María Paz, se nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta que no te podemos despedir sin que no la digas. Y es siempre acá, y por ahí arrancamos un poquito, todo lo que nos estás contando, eh, mejor dicho, es una visión, es una lectura, no voy a decir es una radiografía, porque entonces ya le metemos un componente, pero sí es una visión sobre lo que, mucho de lo que nos ocurre ahora, y es una visión que tú escoges el formato poético y el lenguaje poético. Eh, ¿Qué condiciones o qué exigencias tiene eso en un público colombiano? Es decir, eh, siempre se nos ha dicho Colombia, el país de los poetas, siempre Ujú, tenemos nuestros grandes poetas. ujú, ¿Cómo vive en este momento la poesía tú que estás metida ujú, con este libro y además publicado por Impar Editores, gran casa que aquí siempre seguimos y celebramos? ujú. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves ese proceso final de publicación, de lectura, etcétera? Bueno, mira, yo voy a hablar como de tres cosas. Primero, de el, lo que tú hablabas de la salud de la poesía actual. Quiero nombrar un, pues, digamos, una publicación que creo que marca un lugar eh, de radiografía, voy a usar esa palabra, de la poesía actual, que es la antología que preparó Andrea Cote para Vaso Roto, eh, que se llama 17 poetas colombianas y se llama Pájaros de Sombra. Esa antología de 17 poetas colombianas hace parte de una colección de Vaso Roto, que es una editorial que publica traducciones de poesía contemporánea norteamericana, pero también de otros países, Europa del Este, y que es iberoamericana. Esa antología, creo yo, marca un momento muy importante. Salió creo que en el 2018 porque recoge un, un momento de la actualidad poética que es el de las mujeres poetas en Colombia hoy y las mujeres jóvenes, también las mujeres que no han sido leídas y que no han sido eh, ubicadas en el canon como debe ser por unas dinámicas de lectura de género. Lo digo pues con conocimiento, digamos, de que eso ha sucedido. Entonces, esa antología eh, hace un diagnóstico de una serie de voces que están transformando la poesía colombiana y que están proponiendo cada voz, una singularidad poética. Es decir, están construyendo mundos propios. No podemos hablar de generación, de unidad, de manifiestos, de ponerse de acuerdo en... no es las vanguardias, ¿no? No es un grupo de gente que se reúne a decir vamos a escribir de esta manera. Son muchas voces muy contundentes y que creo que cada una tiene la particularidad de estar leyendo tradiciones poéticas diversas y eso también me parece muy sano y sólido para lo que está pasando. Y es que si tú rastreas, cada voz está también dialogando con una tradición diversa, la norteamericana, pero también la europea del siglo XX, segunda parte del siglo XX, pero también la latinoamericana contemporánea. Es decir, cada voz está leyendo voces muy contundentes y muy rotundas. Estas poetas están publicando en las editoriales independientes y este lugar de las editoriales independientes ha sido muy importante porque está abriendo espacio para estas voces y está publicando y editando y circulando en las librerías de Bogotá y de
el país, de Cali, de Medellín, Bucaramanga, Santa Marta, están circulando esas voces en estas ciudades, en unas librerías independientes también, y ahí se está generando una red de lectores que va de la mano de los libreros, de los dueños de las librerías con las editoriales. Entonces, el editor conoce al librero o al dueño de la librería y convoca al poeta para que hable con el librero y el librero se lee el libro y convoca a, digamos, lectores del barrio. Entonces, esa librería empieza como a crear una especie de comunidad lectora de barrio. Entonces, van personas del barrio a escuchar esos conversatorios, esas lecturas, y ahí va aprendiendo un, como una especie de, sí, como un ecosistema que todavía, digamos que está germinando. Ese es como mi panorama. Yo creo, Camilo, que mm, es importante darle visibilidad a esto que te estoy contando, que está pasando en silencio a manera de ecosistema y que se ve yendo a los eventos. Tú vas a las librerías independientes y te encuentras con una mesa de una cantidad de libros, de, de voces, digamos, de poesía y también, digamos, de voces experimentales, híbridas, de editoriales pequeñas, medianas, independientes, diversas, desconocidas, arriesgadas, que además está circulando en estos eventos que te digo que circulan por Instagram y van personas, y todo ese ecosistema que está sucediendo está vivo, es, creo yo, está también sucediendo de ciudad a ciudad, o sea, pasa en Medellín, pasa en Cali, pasa en Bogotá, está además empezando a tejer hilos con otras librerías independientes latinoamericanas. Hay una que se llama Polilla en México, en donde ya están llegando libros de estas editoriales independientes, algunos libros del catálogo, y Polilla en México, en Instagram, hace algunas reseñas de esos libros que llegan. Entonces empieza a suceder algo nuevo, pues como muy provocativo, ¿verdad? Mi pregunta es por la relación entre esto que te estoy describiendo y mm, la gente, como el lector que entra a una librería buscando una novela que sea como que lo que sea interesante, ¿cómo hacemos para que también mire la mesa de los independientes raros? Esa es ahí una pregunta que dejo Pues en es paz. una gran pregunta, María Paz, y es una pregunta que también pasa por los criterios aquí en Paredro, fíjate, y es cómo podemos ensanchar, Claro, reconoc- reconociendo que hay unos canales que van a la fija, me explico, es decir, sí, que van a la fija, que tienen una curaduría, que tienen una edición, pero no significa que sea lo único, muy al contrario, sino que es claro, precisamente cómo podemos hacer el juego y cómo podemos picar a los oyentes para que puedan entender que hay un panorama de lecturas más amplio y sí, que a veces, no siempre, no vamos a ponernos tampoco así tan ejemplares, pero a veces viene muy bien leer cosas que nos saquen de la zona de confort, sí, sí, que nos exijan, cosas en las que podamos confiar, pero que esa confianza se traduzca en exigencia, en saber que no lo voy a de pronto entender de primerazo, de ujú, pronto tengo que volver a repasar, de pronto el proceso cognitivo pasa por enfrentarme a mi lectura múltiples veces, para al final darme cuenta cómo organicé el mundo, que la primera vez que vi parecía muy caótico, pero que después del esfuerzo que he realizado para decodificar el texto, encuentro una luz que antes no veía. Y yo creo que esa es una de las grandes, muy bonitas metáforas de la poesía, María Paz, y también pues algo que nosotros, tus lectores, pues terminamos recibiendo después de un libro como este, Lengua Rosa Afuera, Gata Ciega, publicado por Impar Editores, tu tercer poemario. María Paz, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado y por habernos dado todo este tiempo.
A ti, Camilo, estoy muy contenta porque creo que Paredro es precisamente como un lugar de conexión entre este ecosistema y los lectores, y gracias por este espacio. No, gracias a ti por esas palabras y sí quiero decirte que yo cada vez me convenzo más que este es un espacio de promoción de lectura, Genial. más que de crítica literaria, no, este es un lugar de promoción de lectura porque hay muchos libros que necesitamos promover, ¿no? Y en primer lugar, y por supuesto, este. Así que muchísimas gracias, María Paz, por habernos acompañado. Para nuestra audiencia, estuvimos hablando con María Paz Guerrero, autora de su tercer poemario, Lengua Rosa Fuera, Gata Ciega, por Impar Editores. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.